Triste. Oiga, ¿tú sí crees que escribiéndome, ya mandándome audio, insultándome, tú crees que me vas a hacer sentir mal por decirme petruñero, guerrillero y todas las improperios que tú me dices, manito? Ya, voy a hacerte ese video y te lo voy a dedicar. Manito, hoy mismo aquí en Colombia no hay personas con el ego más grande que nosotros los petristas. Nosotros los petristas no nos humilla nada hoy en día, al contrario, sacamos pecho por el programa político que nosotros representamos y apoyamos con orgullo. A nosotros no nos ofende que nos digas petruñero. Marica, nosotros nos sentimos orgullosos, no nos cambiamos con nadie. Es más, el gobierno de Petro cambió la historia de Colombia en un antes y un después. La historia de Colombia va a hablar lo que era antes y lo que es después de la llegada de Petro. Así que ustedes, con todos esos ataques, hermano, ¿tú crees que yo me voy a ofender? Al contrario, cada vez que me dices petruñero yo saco pecho porque yo sé lo que represento. Yo sé las ideas de cambio a cuales estoy apoyando. Así que no desgastes tus palabras. Mira, a ver, la historia recordará lo que eran los médicos internistas anteriormente que regalaban sus trabajos en las clínicas a lo que es hoy, a ganarse un sueldo digno. La historia recordará lo que eran los soldados regulares y bachilleres anteriormente prestando el servicio, arriesgando su vida, alejándose de su familia por una miseria, a ganarse un sueldo digno en este gobierno. La historia recordará que la bolsa de valores, antes de llegar a Gustavo Petro, lo que gastaba era luz y agua en servicio porque nadie la tenía en cuenta. Y con Petro empezamos a ser pioneros en el crecimiento regional de la actividad en Latinoamérica. ¿Oíste? La historia de Colombia hablará antes las fuerzas militares metidas en falsos positivos, en improperios, en dañar a su comunidad. A hoy ser respetada y estar dando positivo, pero no a la población, sino a los grupos criminales. La historia contará que antes de la llegada de Gustavo Petro, el Congreso hacía con su sueldo lo que les daba la gana. Después de Petro, empezó a ponerle en régimen y hasta le bajó el sueldo. La historia contará que antes de llegar Gustavo Petro al poder, los presidentes actuales eran lacayos del imperialismo y salían a arrodillárseles a Estados Unidos. Y que después que llegó Petro, tenía que sentar las bases de respeto para sentarse por primera vez de tú a tú con un presidente de los Estados Unidos y hablar de problemas que los beneficien a los dos. La historia contará que antes de llegar Gustavo Petro, las madres comunitarias en todo el país no gozaban de ningún beneficio y muchas se retiraban por la falta de garantía que el gobierno les daba. Y hoy con Gustavo Petro, las madres comunitarias pasan a ser nóminas de bienestar familiar colombiano y a tener unos privilegios que se los debía el Estado por años. La historia contará que antes de llegar Gustavo Petro, La Guajira la tenían como una región desértica. Con la llegada de Gustavo Petro le llevó conectividad. Por primera vez La Guajira fue conectada al sistema eléctrico de todo el país. La tenían relegada. Por primera vez le llevaron hospitales de alta complejidad a la Alta Guajira. Por primera vez le llevaron plantas desalizadoras y plantas solares para fabricar su misma energía. Para eso le llevaron una universidad. Por primera vez en la historia, La Guajira fue tenida en cuenta por un gobierno y impactó todo su programa social en esa región. Entonces, guste o no te guste, Petro rompió el paradigma y toda la historia se va a hablar el antes y después, porque marcó el antes y después en la política colombiana. A ustedes los uribistas les puede doler, les puede arder, pero un solo tipo con actos concretos
los pisoteó y los ha humillado todos. Por eso es que aquí en Colombia nadie les cree. En sus publicaciones son un chiste, porque cuando tuvieron el poder y pudieron hacer las cosas, se olvidaron del pueblo. Y Petro apenas tuvo el poder, empezó a hacer las cosas bien. Y eso que no lo dejaron gobernar como él quiso. Porque si se le dan las reformas a la salud, hoy estuviéramos un sistema de salud digno. Pero apenas estamos empezando, apenas van 4 años y se lograron muchas cosas. Yo espero que con Cepeda 4 años más se terminen de lograr la transformación social que necesita el país. Y en 4 años vamos a reelegir a Petro para que termine de darle la estocada final a la derecha y empiece en realidad a florecer los frutos que vamos a recoger por el progresismo aquí en Colombia. Se las dejo ahí. Viva Petro Cepeda, presidente. Pacto histórico. No hay más nada.